Ahora, las fracciones pueden clasificarse ¿recuerdan? O ya les han dicho o ya han escuchado cómo se pueden clasificar. Bien, se pueden clasificar de tres formas: como fracciones propias, así es, fracciones impropias también, y la tercera clasificación es para las fracciones equivalentes. ¿A qué? Equivalentes a la unidad. Luego de la explicación que hemos dado de medir el camino con una vara, vamos a entender muy fácilmente la clasificación de las fracciones. Entonces, la primera clasificación es que las fracciones se pueden dividir o agrupar en fracciones propias. Para ello vamos a recordar el concepto que vamos a manejar de fracción. Hemos dicho que fracción debemos entender como el proceso de dividir algo en partes iguales. Ese algo, que normalmente es un objeto, ese algo para nosotros va a representar la unidad. En nuestro ejemplo del camino, la unidad es justamente este camino. Ese es el objeto que hemos dividido en varas y al cual hemos tratado de medir. Entonces, nuestro concepto de matemáticas nos va a ayudar a entender por qué hay fracciones propias, fracciones impropias e equivalentes a la unidad. Entonces decíamos que la fracción es el proceso de dividir algo en partes iguales. Ese algo es un objeto y ese objeto representa nuestra unidad. Bien, veamos. El término propias. Propia viene de propiedad. Pero también se usa en otro sentido, para decir que es una característica particular de una persona o de un objeto. Por ejemplo, podemos decir los huaynos son música propia de los peruanos, ¿verdad? Estamos diciendo entonces que los huaynos son propiedad de la cultura peruana o que es una característica de la cultura peruana, ¿sí? Entonces, que el término propiedad en este ejemplo, en este caso, vamos a entenderlo como que es una característica de una fracción. Expliquémonos. Las fracciones, como hemos visto, son trozos o partes de un todo, ¿verdad? Cuando decimos algo se ha quebrado, las partes que resultan siempre van a ser menores que el todo. Nunca algo se quiebra y aumenta. Siempre que algo se quiebra, se divide en partes. No siempre se dividirá en partes iguales cuando un objeto se quiebra, pero sí podemos concluir que cada parte en la que se quiebra siempre es menor que el todo, que la unidad, ¿correcto? Bien, entonces, si reconocemos que cada vez que algo se fracciona, sea en partes iguales o no, la parte, cualquiera de las partes es menor que el todo, que la unidad, entonces sí estamos hablando de fracciones propiamente dichas. ¿Bien? Entonces, las fracciones propias son aquellas cuyo resultado son menores que la unidad. Bien, siempre la parte
cualquier parte en la que se ha quebrado o partido un objeto siempre es menor que la unidad. Vamos a dividir, por ejemplo, esta tabla en 5 partes, como lo hemos hecho. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, cualquiera de las partes que yo tome siempre es menor que la unidad, cualquiera. Si tomo esta parte, como es obvio, es menor que todo el objeto. Si tomo esta, también va a ser menor que todo el objeto. Incluso si yo tomo 3 partes juntas, ¿no? Como en este caso he tomado 3 partes, también es menor que la unidad. Si tomo 4 partes, también es menor que la unidad. ¿Correcto? Bien, entonces, las fracciones propias son aquellas que son menores que la unidad. Si yo, como en el ejemplo, he tomado 4 de las 5 en las que la he dividido, este resultado no sé cuánto es, pero sí sé que es menor que la unidad. Los 4/5 de este objeto, de esta tabla, son menores que la unidad, son menores que el todo. Es decir, son menores que el objeto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tenemos la idea, el concepto de que una fracción es el proceso de dividir algo en partes iguales, ¿verdad? Esas partes siempre son menores que el conjunto. Por eso que propiamente hablamos de una fracción. Sin embargo, es posible, como en el ejemplo, que un objeto al cual yo le divido, por ejemplo, en 3, 4, 5 partes, me haga falta quizás 2 partes más para poder medir algo, ¿no? Si yo este objeto lo duplico, lo vuelvo a dividir en 5 partes, entonces tendría aquí nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Estamos asumiendo que este objeto es igual a este, tiene la misma distancia, la misma medida. Si yo quiero tomar no solamente 5 unidades de este objeto, sino quiero tomar 2 más, entonces ¿cuántas tendría? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tendría 7 unidades, pero yo le he partido solo en 5, ¿correcto? Esta distancia, este objeto lo he partido en 5, aquí está, pero estoy tomando 7. De manera que estoy tomando más de la unidad, porque la unidad es esto. Pero yo no estoy tomando solo esto, estoy tomando más. ¿Cuánto más? 2 partes más, es decir, 7. Y con seguridad, aunque yo no sé cuánto es quizás dividir 7 entre 5, no sé cuánto es el resultado, lo que sí sé con seguridad que el resultado es mayor que uno de los objetos, ¿verdad? Es mayor que el objeto, o como decíamos arriba, del todo. Por eso que es una fracción impropia, porque si bien representa una división, pero no estamos tomando una parte del objeto, estamos tomando varias partes que superan la medida total del objeto, ¿correcto? Por eso que son fracciones impropias. Realmente no estamos tomando una parte del objeto, sino varias que superan su tamaño. Las fracciones que son equivalentes a la unidad, quizás ya puedas advertir que estas, por más que yo la divida en, como en este ejemplo, en 1, 2, 3, 4, 5 partes, si yo de las 5 partes cojo justamente 5, es decir, estoy cogiendo todo, estoy cogiendo un objeto.
Es decir, que las 5 partes representan al objeto, a la unidad. Representan al todo. ¿Correcto? Por eso que son equivalentes a la unidad. No importa en cuántas partes yo la divida, si yo tomo todas las partes, aquí lo he dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este objeto lo divido en 10. Ahí está, en 10 partes lo he dividido. Pero si yo cojo las 10, entonces estoy cogiendo todo el objeto. ¿Cuánto es todo el objeto? La unidad. Por eso que son iguales. Bien, eso es una fracción que equivale a la unidad. Vale significa valer o valor, ¿no? X significa igual. Fracciones que valen igual a la unidad, así lo debemos entender. Entonces, siempre que tomemos todas las partes de un objeto, estamos hablando de la unidad, del objeto, todo el objeto.